Mi papá olvidó colgar. Escuché cada palabra, es una carga. Me quedé en silencio, vendí mi casa de $980K. Transferí todo. Desaparecí. Regresaron de Europa, sonriendo, hasta que la llave no encajó. La casa estaba vacía. La nota decía, sorpresa. Una carga hizo esto. Un toque equivocado. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiar mi vida. O quizás fue lo que finalmente me salvó. Llamé a mi papá un martes por la tarde. Era por algo sin importancia. Una pregunta sobre la garantía del grifo de la cocina. Hablamos durante 2 minutos. Sonaba normal. Sonaba como un padre. Revisaré los papeles, Annabelle, dijo. Hablamos pronto. Esperé el clic. Nunca llegó. En su lugar, escuché un crujido, luego el tintineo de hielo en un vaso, y después su voz. Era diferente ahora. Era fría. Dios, es agotadora, dijo. Siempre ha sido solo una carga. Se me encogió el estómago. Me quedé helada en mi propia cocina. Debería haber colgado. No lo hice. Entonces escuché a mi madre. No te preocupes, Harold. Sigue presionando con la culpa. Es débil. Para Navidad, esa escritura tendrá nuestros nombres. Esa casa es nuestro fondo de jubilación. Se rieron. Estaban bebiendo vino y planeando robar la casa que mi abuela me dejó. La casa en la que se estaban quedando actualmente. Miré el teléfono en mi mano. Mi mano no temblaba. Me sentía extrañamente tranquila. No grité. No los interrumpí. Terminé la llamada en silencio. Pensaban que era una carga. Pensaban que era débil. Pero mientras miraba alrededor de mi sala de estar, supe exactamente lo que tenía que hacer. Iba a vender la casa. Y no iba a decirles ni una sola cosa. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo. Crecí creyendo que mi existencia era una factura que debía pagarse. Algunos niños son criados con abrazos. Otros son criados con cuentos antes de dormir. A mí me criaron con un libro de contabilidad. En nuestra apretada casa a las afueras de Portland, el amor no era un sentimiento. Era una moneda. Y según mis padres, Harold y Marilyn Green, yo siempre estaba en números rojos. Siempre les debía algo. Mis primeros recuerdos no son de jugar en un parque o aprender a andar en bicicleta. Son de mi padre sentado en la mesa de la cocina con una calculadora. Golpeaba los botones ruidosamente. Luego me miraba. ¿Sabes cuánto cuesta la electricidad, Annabelle?, preguntaba. Yo tenía 6 años. No lo sabía. Solo sabía que si dejaba una luz encendida, les estaba robando. Cuesta dinero mantenerte caliente, añadía mi madre. Estaría de pie en el fregadero lavando los platos con ruidosos y agresivos tintineos. Trabajamos duro para que tú puedas sentarte ahí y comer. Deberías estar agradecida de que mantenemos un techo sobre tu cabeza. Agradecida. Esa era la palabra. Pendía sobre nuestra casa como una espesa niebla. Tenía que estar agradecida por la comida que a menudo estaba fría. Tenía que estar agradecida por la ropa que generalmente era heredada de primas que no me gustaban. Tenía que estar agradecida de que no me dejaran en una estación de bomberos. Cada amabilidad venía con una factura. Recuerdo cuando tenía 10 años. Quería una muñeca específica para mi cumpleaños. Todas las niñas de la escuela tenían una. La supliqué. La mañana de mi cumpleaños, había una caja envuelta en la mesa. Mi corazón dio un vuelco. Rasgué el papel. Era la muñeca. Sonreí tan fuerte que me dolió la cara. Gracias, grité. Mi padre no me devolvió la sonrisa. Tomó un sorbo de su café y me señaló con el dedo. Eso cuesta $40, Annabelle. Son 4 horas de mi trabajo. Estuve de pie en un suelo de hormigón durante 4 horas para que pudieras tener ese trozo de plástico. No lo olvides. La alegría se evaporó. Miré la muñeca.
Ya no parecía un juguete. Parecía 4 horas de la miseria de mi padre. Nunca jugué con ella. La mantuve en mi estante, con miedo de tocarla, con miedo de romper la inversión. Ese era el patrón. Si me llevaban al entrenamiento de fútbol, hablaban del precio de la gasolina todo el camino. Si me compraban zapatos nuevos para la escuela, hablaban de cómo no podían permitirse un bistec para cenar por culpa de mis pies. Aprendí a hacerme pequeña. Aprendí a no pedir nada. Si no pedía, no debía. Intenté ser invisible, pero en una casa pequeña con gente infeliz, nunca puedes desaparecer de verdad. Solo había un lugar donde podía respirar. La casa de mi abuela Lorraine. Lorraine era la madre de mi padre, pero no se parecía en nada a él. Vivía a unos 30 minutos de distancia en una vieja casa victoriana con un porche que la rodeaba. Era una casa grande, quizás demasiado grande para una mujer sola, pero ella la llenaba. Su casa olía a lavanda y serrín. Siempre estaba trabajando en algo. No contrataba a gente para arreglar cosas. Lo hacía ella misma. «Ven aquí, Annie», decía. Era la única que me llamaba Annie. «Coge ese martillo. Sujétalo cerca de la parte inferior del mango. Deja que el peso haga el trabajo». Pasaba todos los fines de semana que podía en casa de la abuela Lorraine. A mis padres les gustaba porque significaba una boca menos que alimentar durante 2 días. Me dejaban el viernes por la noche y se iban a toda velocidad. En casa de la abuela, no había libro de contabilidad. No había deuda. Cocinaba grandes cenas, pollo asado, puré de patatas con montañas de mantequilla, judías verdes de su huerto. Comíamos en el porche en verano. «Come», decía. «Eres una chica en crecimiento. Necesitas fuerza». «¿Cuesta mucho esto?», pregunté una vez, mirando el pollo. Me miró, con sus ojos tristes y agudos. Cruzó la mesa y me apretó la mano. Sus manos eran ásperas, callosas por la jardinería y la carpintería. «Annabelle», dijo con firmeza, «la comida es para comer. Un hogar es para vivir. Nunca te disculpes por ocupar espacio». «¿Me oyes?». Asentí, aunque no la creí del todo. Todavía no. Con los años, me enseñó todo. Me enseñó a lijar un suelo hasta que estuviera liso como el cristal. Me enseñó a arreglar una tubería que goteaba. Me enseñó a plantar lavanda para que volviera cada año más fuerte que antes. «Una mujer necesita saber cómo poseer cosas», me dijo cuando tenía 16 años. Estábamos pintando la valla trasera. «Si sabes cómo construirlo y arreglarlo, nadie puede quitártelo». También me enseñó sobre el dinero, pero no como mis padres. No me enseñó a acapararlo o usarlo para controlar a la gente. Me enseñó a respetarlo. «Ahorra tu dinero, Annie. No para que puedas ser rica, sino para que puedas ser libre. El dinero es simplemente papel que te da libertad». Seguí su consejo. Empecé a trabajar a los 16 años. Paseaba perros. Cortaba el césped. Trabajé en un restaurante. Ahorré cada céntimo. No compraba ropa. No iba al cine. Ahorraba. Quería comprar mi libertad. Fui a la universidad con una beca. Me convertí en contadora. Era un trabajo seguro, práctico. Me gustaban los números porque no mentían. No te manipulaban. Un más era un más. Un menos era un menos. Mis padres estaban orgullosos, pero solo porque podían presumir ante los vecinos. «Nuestra hija maneja las finanzas de grandes empresas», decía mi madre. Luego se volvía hacia mí y susurraba: «Ya que te va tan bien, puedes pagar la cena esta noche, ¿verdad?». Siempre pagaba. Tenía 24 años, vivía en un apartamento barato, comía fideos, pero pagaba sus cenas de bistec. Todavía estaba tratando de saldar la deuda de mi infancia. Entonces la abuela Lorraine enfermó. Fue rápido. Un mes estaba en el jardín, al siguiente estaba en una cama de hospital. Estuve allí todos los días. Mis padres vinieron 2 veces. Se quejaron de las tarifas de estacionamiento las 2 veces. Cuando murió, sentí como si me hubieran arrancado el techo del mundo.
El único lugar seguro que había conocido se había ido. El funeral fue un borrón de ropa negra y falsa simpatía. Mis padres lloraron ruidosamente. Aceptaron condolencias con dramáticos asentimientos. Yo me quedé atrás, con los ojos secos y entumecida. Me había despedido de ella en la quietud de su habitación de hospital. No necesitaba actuar para una audiencia. Luego vino la lectura del testamento. Nos sentamos en la estéril oficina de un abogado llamado señor Henderson. Mi padre golpeaba el suelo con el pie. Mi madre ya estaba hablando de remodelar su cocina. Lo esperaban todo. Eran los parientes más cercanos. Eran el hijo y la nuera maravillosos. El señor Henderson se aclaró la garganta y abrió la carpeta. A mi hijo, Harold, y a su esposa, Marilyn, leyó, les dejo la suma de $150,000. Mis padres jadearon. Se miraron, con los ojos muy abiertos. Eso era mucho dinero. Sonrieron. Mi padre se reclinó en su silla, con aspecto satisfecho. Y el señor Henderson continuó, a mi nieta, Annabelle Green. Hizo una pausa. Mis padres me miraron. Parecían confundidos. ¿Por qué iba a recibir yo algo? Le dejo el resto de mis activos líquidos, por un total de $50,000. Y le dejo mi propiedad en 420 Cedar Lane, incluyendo la casa y todo su contenido. La habitación quedó en silencio. Mi padre se puso de pie. ¿Qué? ¿La casa? El señor Henderson dijo con calma, la señora Green le dejó la casa a Annabelle. Eso es un error, espetó mi madre. Nosotros somos sus hijos. Annabelle es solo. Es solo la nieta. No puede mantener esa casa. Es enorme. El testamento es claro, dijo el abogado. Me entregó un juego de llaves sobre el escritorio. Las tomé. El metal estaba frío en mi mano. La llave del jardín de lavanda. La llave del porche. La llave del único lugar donde alguna vez me amaron. Mi padre se volvió hacia mí. Su cara estaba roja. No puedes aceptar esto, Annabelle. No sabes nada sobre ser propietaria de una casa. Es una carga. Es un pozo sin fondo. Puedo manejarlo, dije en voz baja. Haremos un trueque, dijo mi madre rápidamente. Tú te quedas con el dinero. Nosotros nos quedamos con la casa. Es mejor para ti. Puedes comprar un bonito apartamento. No, dije. Era la primera vez que les decía que no sobre dinero. Me quedo con la casa. No me hablaron durante un mes, pero tenían su dinero, $150,000. Era más dinero del que habían visto en su vida. Y lo gastaron. Compraron 2 coches nuevos. Fueron a Hawái. Remodelaron su cocina con encimeras de mármol que no necesitaban. Comían en restaurantes caros todas las noches. Se sentían ricos. Se sentían poderosos. Mientras tanto, yo me mudé a la casa de la abuela. Al principio fue solitario, pero era mía. Caminé por las tablas del suelo que había ayudado a lijar. Regué la lavanda que había ayudado a plantar. Arreglé el escalón del porche que había empezado a pudrirse. Sentí a la abuela allí conmigo. Sentí que la paz volvía. Trabajé duro. Invertí mi salario en la casa. Actualicé el cableado. Pinté las paredes de un suave color crema. Convertí la habitación de invitados en una oficina en casa. Durante 3 años, fue perfecto. Tenía 27 años. Era dueña de una casa valorada en casi $1 millón en un mercado en alza. No tenía deudas. Era libre. O eso creía. Debería haber sabido que el dinero de mis padres no duraría. No sabían cómo construir o ahorrar. Solo sabían cómo consumir. 3 años después del funeral, empezaron las llamadas. Annie, cariño, dijo mi madre un martes. Estamos en un aprieto. Los $150,000 se habían ido. Todo. Y ahora me miraban a mí. Miraban mi casa. No veían un hogar. Veían un activo. Veían un recurso.
Y se sentían con derecho a cosecharlo. El duelo es algo pesado, pero la codicia es más pesada. Y mis padres estaban abrumados por ambos, aunque principalmente por la segunda. La transición de padres orgullosos a inquilinos desesperados ocurrió rápidamente. Empezó con pequeñas quejas. Mi padre perdió su trabajo en el almacén. Dijo que era discriminación por edad, pero yo sabía que había estado llegando tarde. Las horas de mi madre en la tienda minorista fueron reducidas. Se estaban ahogando en la deuda del estilo de vida que habían comprado brevemente con el dinero de la abuela. Los coches nuevos fueron embargados. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. Luego vino la cena del domingo. Los invité. Intentaba ser una buena hija. Cociné un asado como solía hacer la abuela. Nos sentamos en el comedor. La casa estaba preciosa. El sol de la tarde entraba por las ventanas limpias, iluminando las motas de polvo. Mi padre miró alrededor de la habitación. No parecía impresionado. Parecía hambriento. No por la comida, sino por las paredes. Este lugar es demasiado grande para una persona, dijo, masticando con la boca abierta. Es un desperdicio, de verdad. Todas estas habitaciones vacías. Y aquí estamos nosotros, luchando por pagar la calefacción en esa chabola nuestra llena de corrientes de aire. Apreté mi tenedor. Uso las habitaciones, papá. Tengo mi oficina. ¿La habitación de invitados? Habitación de invitados, se rió mi madre. Fue un sonido agudo y quebradizo. ¿Quién viene a visitarte, Annabelle? Siempre estás trabajando. Tomó un sorbo de vino. Había comprado una buena botella. Lo bebió como si fuera agua. De hecho, dijo, dejando la copa, necesitamos hablar contigo. Estamos en problemas, Annie. Problemas de verdad. Sentí la familiar opresión en mi pecho. La factura estaba llegando. Vamos a perder nuestra casa, dijo. El banco va a ejecutar la hipoteca. No podemos hacer los pagos. Dejé de comer. Pensé que habíais pagado la hipoteca con el dinero de la abuela. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Surgieron gastos. La vida pasa. No lo entenderías. A ti te lo han dado todo hecho. ¿Dado hecho? Trabajaba 60 horas a la semana. Mantenía esta casa con mis propias manos. Pero no dije nada. Necesitamos un lugar donde quedarnos, dijo mi madre. Su voz se volvió suave, quejumbrosa. Solo por un tiempo, hasta que nos recuperemos. Podemos vender la casa vieja, pagar las deudas, y luego nos quitaremos de en medio. Los miré. Sabía en el fondo que era una mala idea. Mis instintos me gritaban. No los dejes entrar. Nunca se irán. Pero eran mis padres y la programación era profunda. Sé agradecida. Nos lo debes. Está bien, dije. La palabra supo a ceniza. Podéis quedaros en la suite de invitados durante 3 meses. Máximo. Oh, gracias, nena. Mi madre se apresuró a abrazarme. Se sintió como una trampa cerrándose de golpe. Se mudaron el siguiente fin de semana. Esperaba que trajeran unas cuantas maletas, quizás una caja o 2. Llegaron con un camión de mudanzas. ¿Qué es todo esto?, pregunté, de pie en la entrada mientras mi padre bajaba una enorme butaca reclinable por la rampa. No podemos simplemente tirar nuestra vida, Annabelle, gruñó. ¿Dónde quieres esto? En el garaje, dije. La habitación de invitados está amueblada. Tonterías, dijo. Esta es mi silla. No puedo ver la televisión en otra cosa. La pondremos en la sala de estar. No, dije. Mi sala de estar está llena. Me ignoró. Pasó a mi lado, arrastrando la fea y manchada silla marrón hacia mi sala de estar impecable. Empujó mi delicado sillón a una esquina y plantó su trono justo delante de la televisión. Listo, dijo, sacudiéndose las manos, hogar, dulce hogar. Fue una invasión. En una semana, la casa ya no era mía. Se apoderaron de la cocina.
Mi madre reorganizó mis armarios porque mi sistema no tenía sentido. Llegaba a casa del trabajo y encontraba mis especias movidas, mis sartenes apiladas peligrosamente alto y grasa salpicada en la estufa que mantenía impecable. Te he cocinado la cena, decía, señalando una grasienta cacerola. Deberías estar agradecida. Trabajas demasiado. Pero no limpiaba. El fregadero estaría lleno de platos. Si le pedía que los lavara, suspiraba. Yo cociné, Annabelle. Lo menos que puedes hacer es limpiar. Es una colaboración. No era una colaboración. Era una dictadura. Mi padre se apoderó de la sala de estar. La televisión siempre estaba encendida, siempre alta. Fox News o deportes a todo volumen desde la mañana hasta la noche. Si quería leer un libro, tenía que retirarme a mi dormitorio. Aparcaba su camioneta en medio de la entrada, bloqueando mi coche. Cada mañana, tenía que llamar a su puerta y pedirle que la moviera para poder ir a trabajar. Ya te vas tan temprano, gemía, mirando el reloj. Eran las 7:30 de la mañana. ¿No puedes coger el autobús? La gasolina es cara. Voy a trabajar, papá. A pagar las facturas. Las facturas que tú estás aumentando. Me hacía un gesto displicente con la mano. Ganas mucho dinero. Deja de contar céntimos. Te estás volviendo una avara, como tu abuela. Lo dijo como un insulto. Yo lo tomé como un cumplido. Los 3 meses pasaron. No se fueron. Cada vez que sacaba el tema, había una crisis. Me está doliendo la espalda. No puedo empaquetar ahora, decía mi madre. El mercado está mal. No encontramos un alquiler, decía mi padre. ¿Por qué quieres echarnos?, decían ambos. ¿Odias a tu propia familia? Después de todo lo que hicimos por ti. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Empecé a quedarme hasta tarde en el trabajo solo para evitar ir a casa. Me sentaba en mi coche en la entrada durante 20 minutos, reuniendo fuerzas para cruzar la puerta principal. Luego surgió la idea de Europa. Fue un martes por la tarde. Entré agotada. La casa olía a cebolla quemada. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor. Tenían folletos extendidos. Annabelle, ven a ver. Mi madre estaba radiante. Parecía más feliz de lo que la había visto en años. Me acerqué. Los folletos eran de Italia. Toscana. Roma. Venecia. ¿Qué es esto?, pregunté. Nos vamos a Italia, anunció mi padre. Se reclinó en su silla. Siempre hemos querido ir. Tu madre se merece un descanso. Ha estado muy estresada. Los miré confundida. ¿Cómo? Me acabas de decir la semana pasada que no podíais permitiros comprar vuestra propia comida. El rostro de mi padre se endureció. Bueno, ahí es donde entras tú. Di un paso atrás. ¿Yo? No voy a pagaros un viaje a Italia. No, no, no tú directamente, dijo mi madre con voz tranquilizadora. Estuvimos hablando con un asesor financiero. Bueno, tu tío Bob, pero él sabe de dinero. Dijo que tienes mucho capital en esta casa. ¿Mucho? La sangre se me heló. ¿Queréis que pida un préstamo sobre mi casa?, pregunté, con la voz temblorosa. Es solo uno pequeño, dijo mi padre. 50.000. Eso cubre el viaje y nos da un pequeño colchón para mudarnos cuando volvamos. Es una inversión en nuestro futuro, Annabelle. Si tenemos ese colchón, finalmente podremos conseguir nuestro propio lugar. Era una mentira. Sabía que era una mentira, pero la forma en que me miraban. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Por favor, Annie. Nos estamos haciendo mayores. Puede que no nos queden muchos años buenos. ¿No quieres que tengamos un recuerdo feliz? Sacrificamos mucho por ti. La culpa. Era un peso físico. Me oprimía los hombros. Me sentía atrapada. Si decía que no, era la villana. Era la hija ingrata que acaparaba su riqueza mientras sus pobres padres sufrían.
Si decía que sí, quizás, solo quizás, este sería el pago final, la factura final. Si hago esto, susurré, si hago esto, os mudáis el día que regreséis. Sin excusas. Lo prometemos. Mi madre aplaudió. Oh, gracias. Eres una buena hija. Por fin. Por fin. Fui al banco al día siguiente. Firmé los papeles. Me sentí enferma. Saqué una línea de crédito sobre el capital de la vivienda. Les transferí el dinero. No volvieron a darme las gracias. Simplemente empezaron a comprar maletas. Durante las 2 semanas siguientes, la casa estuvo llena de emoción. Compraron ropa nueva. Compraron cámaras. Hablaban del vino que beberían y la pasta que comerían. No me preguntaron cómo me había ido el día. No me preguntaron si quería ir. Simplemente tomaron. El día que se fueron al aeropuerto fue un alivio. Los llevé. Se sentaron en el asiento trasero de mi coche, charlando como adolescentes. No olvides regar mis plantas, dijo mi madre mientras nos deteníamos en la terminal. Había plantado unos feos geranios en mis parterres de lavanda. Y revisa el correo, añadió mi padre. Esperamos algunos cheques. Salieron. Mi padre sacó con esfuerzo sus nuevas y caras maletas del maletero. Adiós, Annabelle, gritó mi madre. Saludó sin mirarme. Nos vemos en 3 semanas, gruñó mi padre. Entraron por las puertas correderas de cristal. No miraron atrás. Conduje a casa en silencio. Cuando llegué a la casa, estaba en silencio. Por primera vez en un año, estaba en silencio. Entré. La sala de estar era un desastre. La butaca reclinable de mi padre estaba allí como una mancha. Había platos sucios en la mesa de café, pero ellos se habían ido. Me senté en mi sofá, el que habían empujado a la esquina, y exhalé. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que había comprado mi libertad por $50.000. Pensé que volverían, se mudarían y volveríamos a ser parientes lejanos. Estaba equivocada. Aún no lo sabía, pero la verdadera traición ni siquiera había ocurrido. Esa noche, estaba limpiando la cocina. Estaba fregando la grasa que habían dejado en la estufa. La casa se sentía grande y vacía de nuevo. Entonces sonó el teléfono. Miré el identificador de llamadas. Era el móvil de papá. Deben estar en su escala en Nueva York. Quizás olvidaron algo. Me sequé las manos en una toalla y contesté. Hola, dije. No hubo respuesta. Solo un beso de estática. Papá. Entonces lo oí. El ruido de fondo de un bar de aeropuerto. Vasos tintineando. El murmullo de la gente. Y luego su voz, clara como una campana. No había colgado. El teléfono probablemente estaba en su bolsillo o en la mesa boca arriba. Estaba a punto de colgar. No quería escuchar a escondidas, pero entonces oí mi nombre. Annabelle es tan crédula, se burló la voz de mi padre. Era un tono que nunca le había oído usar en mi cara. Era burlón. Me quedé helada. Mi pulgar se cernía sobre el botón de finalizar llamada. ¿Realmente cree que nos vamos a mudar cuando volvamos? La voz de mi madre se unió. Se estaba riendo. Una risa aguda y cruel. Está soñando. Es una carga, dijo mi padre. Siempre lo ha sido, pero una útil. Dejé de respirar. Apreté el teléfono más fuerte contra mi oreja. Vivien dijo que si nos quedamos allí el tiempo suficiente y establecemos residencia, no puede echarnos, continuó mi padre. Derechos de ocupante ilegal o algo así. Además, encontré esa escritura, la que guarda en la caja fuerte. La sangre se me convirtió en hielo. Habían estado en mi caja fuerte. Para el próximo año, dijo mi padre, arrastrando un poco las palabras, esa escritura tendrá nuestros nombres. Solo necesitamos doblegarla un poco más. Es débil. Anhela la aprobación. Es patético. De verdad. Patético, asintió mi madre. Un brindis por Italia. Y un brindis por nuestra casa de retiro.
Los vasos tintinearon. Por la finca de la familia Green, se rió mi padre. Me quedé allí en la cocina. La cocina que mi abuela había construido. La cocina por la que yo había pagado. No eran solo inquilinos desordenados. Eran depredadores. Planeaban robar mi casa. Planeaban usar mi propio amor y culpa para robarme a ciegas. Miré el teléfono. Miré el botón de finalizar llamada. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una ruptura. Fue algo que encajó en su sitio, como un hombro dislocado que vuelve a su lugar. No colgué. Escuché durante otro minuto. Los escuché burlarse de mí. Los escuché planear mi destrucción. Y luego, muy silenciosamente, terminé la llamada. Puse el teléfono en la encimera. Miré alrededor de la habitación. Miré la fea silla de mi padre. Miré las especias de mi madre. No, susurré a la habitación vacía. Querían una guerra. Querían jugar sucio. No tenían idea de con quién estaban tratando. Pensaban que habían criado a una chica débil y patética. Pero olvidaron quién me crió realmente. Lorraine me crió. Y Lorraine no criaba víctimas. Criaba constructoras. Y yo estaba a punto de desmantelar todo su mundo. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo. La pantalla del teléfono se había vuelto negra. La casa estaba en silencio de nuevo. Hace 10 minutos, era una hija tratando de ayudar a sus padres. Era una hija que se sentía culpable por tener una casa bonita mientras ellos luchaban. Era una hija que acababa de endeudarse con $50,000 para darles unas vacaciones. Ahora, era otra cosa. Repetí las palabras en mi cabeza. Es una carga. Siempre lo ha sido. Patética. Esa escritura tendrá nuestros nombres. Mi padre no dijo estas cosas en el calor de una discusión. No las gritó con ira. Las dijo con calma. Las dijo mientras bebía vino con mi dinero. Las dijo para hacer reír a mi madre. Y ella se rió. Esa fue la parte que más dolió. Mi madre, que me abrazó al despedirse hace horas, se había reído de la idea de robar mi casa. Entré en la sala de estar. Miré la butaca reclinable marrón de mi padre. Parecía un animal muerto en medio de la habitación. Miré la mesa de café donde dejaba las marcas de su taza en la madera. No usaba posavasos. Nunca usaba posavasos porque no respetaba los muebles. No respetaba la casa porque no me respetaba a mí. Me senté en el suelo. No lloré. Esperaba llorar. Esperé las lágrimas, pero mis ojos estaban secos. En lugar de tristeza, sentí una extraña y fría claridad. Era como si una fiebre finalmente hubiera cedido. Durante 27 años, había estado tratando de comprar su amor. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente silenciosa y lo suficientemente generosa, finalmente me verían. Pensé que la deuda que les debía por criarme finalmente se saldaría. Pero esta noche, aprendí la verdad. La deuda era una mentira. No había saldo que liquidar. Nunca iban a amarme. Para ellos, yo no era una persona. Era un cajero automático. Era un recurso para ser usado hasta que me vaciara. Me llamaron carga. Pero mientras estaba sentada allí mirando su desorden, me di cuenta de la verdad. Yo no era la carga. Ellos lo eran. Eran pesados. Eran caros. Eran crueles. Me levanté. Fui al espejo del pasillo. Me miré. Parecía cansada. Tenía ojeras bajo los ojos por trabajar horas extras para pagar su estilo de vida. Parecía mayor de 27 años. No más, le dije al reflejo. Mi voz era firme. Fui a la caja fuerte de mi oficina. Giré el dial. Clic, clic, clic. La pesada puerta se abrió. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Mi padre había dicho, encontré esa escritura. Metí la mano dentro. Los papeles estaban allí, pero estaban desordenados.
El sobre que contenía la escritura de la casa de Lorraine, estaba ligeramente rasgado en la esquina. Él había estado aquí. Había violado mi privacidad. Había sostenido el papel que demostraba que yo era dueña de esta tierra y había planeado cómo quitármelo. Saqué la escritura. La sostuve en mis manos. Era solo papel, pero representaba todo lo que la abuela Lorraine me había enseñado. Independencia, seguridad, valía. Nunca dudes de tu valía, Annie, me había dicho. Nunca dejes que nadie te quite lo que has ganado. Ya les había dejado tomar mucho. Mi paz, mi espacio, mi dinero. Pero no iban a tomar esta casa. Fui a la cocina e hice una cafetera. Eran las 9 de la noche. No iba a dormir esta noche. Cogí un cuaderno y un bolígrafo. Me senté en la mesa de la cocina. Escribí todo lo que escuché en la llamada. Escribí la fecha y la hora. Papá, es una carga. Mamá, presiona con la culpa. Es débil. Plan, reclamar derechos. Tomar la escritura. Verlo en papel lo hizo real. Era evidencia. Era una declaración de guerra. Pensaban que era débil. Pensaban que era la misma niña que lloraba cuando la regañaban por la factura de la luz. Contaban con mi debilidad. Contaban con ello. Habían cometido un error fatal. Olvidaron que yo era contadora. Sabía cómo gestionar activos. Sabía cómo reducir pérdidas. Y mis padres eran una mala inversión. Eran un pasivo. Era hora de liquidar. Miré el calendario en la pared. Estaban en Italia durante 21 días. 21 días. Esa era mi ventana de oportunidad. No necesitaba luchar contra ellos. No necesitaba gritarles. No necesitaba rogarles que se fueran. Solo necesitaba desaparecer. Para cuando salió el sol, tenía un plan. No solo iba a echarlos. Iba a eliminarme de la ecuación por completo. Iba a vender la casa. Fue una idea radical. Amo esta casa. Amaba la lavanda. Amaba el porche. Pero esta casa estaba contaminada ahora. Su energía estaba en las paredes. Su codicia estaba en el aire. Si me quedaba aquí, siempre sabrían dónde encontrarme. Volverían de Italia y golpearían la puerta. Traerían abogados. Traerían culpa. Necesitaba un nuevo comienzo, una ruptura limpia. Bebí el último café. El sol estaba saliendo, proyectando una luz pálida sobre el jardín. Adiós, abuela, susurré. Lo siento, pero tengo que salvarme. Sentí un calor en mi pecho. Creo que ella lo habría entendido. No me dejó una casa para que fuera prisionera en ella. Me dejó una casa para que pudiera ser libre. Y para ser libre, tenía que dejarla ir. Cogí mi teléfono. Eran las 8 de la mañana. El horario comercial estaba comenzando. Llamé primero al trabajo. Me tomo mis vacaciones, le dije a mi jefe. Todas. A partir de ahora. Tenía 3 semanas de vacaciones acumuladas. Nunca tomaba vacaciones. Mi jefe se sorprendió pero no discutió. ¿Está todo bien, Annabelle?, preguntó. Sí, dije. Solo tengo que ocuparme de algunos asuntos de la casa. A continuación, llamé a Vivian Hall. Vivian era una abogada inmobiliaria que había conocido en un seminario de trabajo hacía un año. Era inteligente, mayor y no toleraba a los tontos. No era la abogada de mis padres. Mi padre había estado fanfarroneando. O quizás habló con algún abogado barato de un centro comercial que le dio malos consejos. Vivian contestó al segundo timbre. Vivian Hall. Vivian, soy Annabelle Green. Tengo una situación. Necesito saber mis derechos. Le conté todo. Le conté sobre el testamento. Le conté sobre dejarlos mudarse. Le conté sobre la llamada telefónica. Mantuve la voz tranquila, pero podía oír el filo en ella. Cuando llegué a la parte de los derechos de ocupante ilegal, Vivian resopló. Son invitados, Annabelle.
Invitados que han prolongado su estancia más de la cuenta. ¿Alguna vez pagaron alquiler? No. ¿Alguna vez firmaron un contrato de arrendamiento? No. ¿Pagaron los servicios públicos? No. Yo pagué todo. Entonces no son inquilinos, dijo Vivien con firmeza. Son invitados a título gratuito. Puedes revocar tu permiso para que estén allí en cualquier momento. Dijeron que quieren poner sus nombres en la escritura, dije. No pueden, dijo Vivien. A menos que tú la firmes. Y no lo harás. Quiero que se vayan, Vivien. Pero no quiero una confrontación. Son agresivos y son familia. Se complica. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero vender la casa mientras están fuera. Quiero que esté vendida y cerrada antes de que su avión aterrice en 3 semanas. Hubo una pausa en la línea. Eso es rápido, dijo Vivien. Pero es posible. Si vendes la propiedad, su estatus de invitados termina inmediatamente. Los nuevos propietarios tienen derecho a la posesión. Es la forma más limpia de cortar el lazo. ¿Puedo hacer eso legalmente con sus cosas dentro? Es tu casa, dijo Vivien. Tienes derecho a venderla. En cuanto a sus pertenencias, tienes un deber de cuidado razonable. No puedes quemar su ropa, pero puedes empaquetarla. Puedes almacenarla. Solo tienes que notificarles dónde están sus cosas. De acuerdo, dije. Sentí que mis hombros se relajaban un poco. Lo haré. Redactaré los documentos para la venta, dijo Vivien. Tú encuentra un comprador. ¿Y Annabelle? Sí. Documenta todo. Toma fotos de la casa hoy para mostrar su estado. Guarda los recibos de cada céntimo que gastes en mover sus cosas. Protégete. Lo haré. Gracias, Vivien. Colgué. El primer paso estaba hecho. Paso 2, vender la casa. No podía poner un cartel de "se vende" en el jardín. Los vecinos hablarían. Mi tía vivía a 3 calles. Se lo diría a mis padres. Si mis padres se enteraban de que estaba vendiendo, volarían de regreso inmediatamente. Se instalarían en la sala de estar y se negarían a irse. Ahuyentarían a cualquier comprador. Necesitaba ser un fantasma. Llamé a Ethan Shaw. Ethan era un agente inmobiliario que conocía de la universidad. Ahora tenía éxito. Se especializaba en propiedades de alta gama y ventas discretas. Annabelle, contestó. Ha pasado tiempo. Necesito vender mi casa, Ethan. ¿Hoy? Se rió nerviosamente. ¿Hoy? ¿Quieres decir que quieres ponerla en venta hoy? Quiero decir que necesito un comprador hoy. Y necesito cerrar en 20 días. Solo ofertas en efectivo. Sin cartel en el jardín. Sin listado en línea con fotos. Tiene que ser fuera del mercado. El tono de Ethan cambió. Pasó al modo profesional. ¿La casa está en problemas? ¿Hay algún gravamen? No. El título está limpio. La poseo en su totalidad. Es una situación familiar. Necesito moverme rápido. De acuerdo, dijo Ethan lentamente. Tu casa es la victoriana en Cedar Lane, ¿verdad? ¿La de la lavanda? Sí. Conozco esa casa. Es una joya. El mercado está caliente ahora mismo, Annabelle. Hay poco inventario. Una casa como esa, en esas condiciones. Puede que tenga algunos inversores que estén buscando. El precio tiene que ser justo, dije. No la voy a regalar, pero cambiaré el mejor precio por velocidad. Déjame hacer algunas llamadas, dijo Ethan. Dame 2 horas. Pasé esas 2 horas trabajando. No di vueltas. No entré en pánico. Empecé en la sala de estar. Tomé fotos de todo, tal como dijo Vivien. Tomé fotos de la silla de mi padre. Tomé fotos del desorden que dejaron. Luego empecé a organizar. Fui al garaje y encontré cajas vacías. Empecé con las cosas fáciles, mis libros, mi ropa. Las empaqué eficientemente.
A las 11:30 de la mañana, Ethan volvió a llamar. Tengo 2 ofertas, dijo. Dejé de cerrar una caja. Ya. Como te dije, el mercado está loco y a la gente le encanta tu calle. Dime. La primera oferta es de un promotor. Quiere demolerla y construir 2 casas de campo modernas. Ofrece $850.000 en efectivo. Cierre en 10 días. Se me encogió el estómago. Demoler la casa de la abuela. Destruir el jardín. No, dije. ¿Cuál es la otra? La segunda oferta es de una pareja joven de San Francisco. Se están reubicando. Vieron la casa desde la calle hace un mes y les encantó. Quieren mantener su carácter. Quieren el jardín. El precio, $980.000. Pueden cerrar en 18 días. Tienen el efectivo listo. $980.000. Era casi $1 millón. Era suficiente para comprar una casa nueva, un coche nuevo y aún tener suficiente para vivir durante años. Era suficiente para desaparecer. La fecha de cierre, dije. Tiene que ser estrictamente en 18 días. Mis padres regresan el día 21. Lo pondré en el contrato, dijo Ethan. Posesión en el cierre. Podemos hacerlo, Annabelle. Hazlo, dije. ¿Acepto? Llevaré los papeles en 1 hora. Colgué. Me quedé en medio de mi cocina. Estaba sucediendo. Miré la encimera donde estaba el especiero de mi madre. No solo estaba vendiendo un edificio. Estaba vendiendo mi pasado. Estaba vendiendo la jaula que habían construido a mi alrededor. Ahora venía la parte difícil. Tenía que empaquetar las vidas de mis padres. Alquilé un trastero en línea. Elegí una instalación a 2 pueblos de distancia. Pagué por adelantado 6 meses. Eso era generoso. Era más de lo que se merecían. Contraté una empresa de mudanzas para el día siguiente. Empaquetar y trasladar, les dije. Todo en las habitaciones de invitados y la sala de estar va al trastero. Todo lo demás va a mi nueva dirección. Todavía no tenía una nueva dirección. Lo resolvería esa noche. Pasé el resto del día clasificando. Fui al baño. Sus cepillos de dientes estaban junto al lavabo. La cara crema facial de mi madre, comprada con mi tarjeta de crédito, estaba en el estante. Lo puse todo en una caja marcada como Marilyn y Harold. No rompí nada. No tiré nada. Fui cuidadosa. Vivian había dicho cuidado razonable. Estaba siendo razonable. Ellos, sin embargo, nunca habían sido razonables conmigo. Encontré un fajo de cartas en la mesita de noche de mi padre. No debería haber mirado, pero lo hice. Eran de cobradores de deudas. Avisos finales, advertencias. Me habían ocultado esto. Fingieron que el préstamo de $50.000 era para un colchón, pero se estaban ahogando. Si no hubiera escuchado esa llamada telefónica, habrían vuelto, tomado la escritura y usado mi casa como garantía para pagar sus deudas. Me habrían arrastrado con ellos hasta que estuviera en bancarrota. Estaba salvando mi propia vida. Al anochecer, la casa estaba llena de cajas. Me senté en el escalón del porche mientras el sol se ponía. La lavanda olía dulce y penetrante. Ya no estaba triste. Estaba ocupada. Tenía una lista de verificación en mi cabeza. Firmar contrato con Ethan, hecho. Alquilar apartamento para mí. Mover sus cosas al trastero. Mover mis cosas. Cerrar cuentas bancarias. Cambiar número de teléfono. Miré la entrada vacía. Mis padres estaban en Roma en ese momento. Probablemente comiendo pasta. Probablemente brindando por su astucia. Probablemente riéndose de su hija crédula. Que se rían. Cuando volvieran, las cerraduras estarían cambiadas. La escritura estaría a nombre de un extraño y su hija se habría ido. Me levanté y entré. Tenía trabajo que hacer. Los camiones de mudanza llegaron un miércoles lluvioso. Parecía apropiado. El cielo estaba gris y pesado,
lavando el polvo de los últimos años. Había contratado 2 equipos separados. No quería que mis cosas se mezclaran con las de ellos. No quería ninguna contaminación accidental. El camión es para el trastero, le dije al capataz, un hombre corpulento llamado Mike. Le entregué un portapapeles con una lista resaltada. Todo en esta lista va a la instalación en Beaverton. Está prepagado. Solo descárguenlo, ciérrenlo con llave y tráiganme la llave. Entendido, dijo Mike. Miró la lista. Incluía la butaca reclinable, la mesa de café manchada, las cajas de ropa que había empacado de la habitación de invitados y el equipo de ejercicio aleatorio que mi padre compró y nunca usó. El camión B, dije, dirigiéndome al segundo equipo, va a Richmond. Esas son mis cosas. Richmond estaba a 2 horas de distancia. Era un pueblo agradable, tranquilo, lo suficientemente lejos como para que mis padres no se toparan accidentalmente conmigo en el supermercado, pero lo suficientemente cerca como para no sentir que estaba huyendo del país. Los observé trabajar. Fue extraño ver la casa siendo desmantelada. Cuando sacaron la butaca reclinable de mi padre por la puerta principal, sentí que un peso físico se me quitaba de encima. Esa silla había sido un símbolo de su ocupación. Se sentaba allí como un rey, ladrando órdenes, quejándose de las noticias y derramando café. Ahora era solo una silla fea siendo metida en la parte trasera de un maldito camión. No me sentí culpable. Comprobé mi pulso. Estaba estable. Había pasado los últimos 3 días fregando la casa. No por ellos, por los nuevos propietarios. La joven pareja de San Francisco. Parecían agradables. Merecían un borrón y cuenta nueva. Quería fregar la negatividad que mis padres habían traído a las paredes. Fui a la cocina. Los de la mudanza estaban empacando mis ollas y sartenes. Cuidado con esa de hierro fundido, dije. Era de mi abuela. La envolveremos bien, señora, dijo el hombre. Fui a la nevera. Tiré los frascos medio vacíos de pepinillos que le gustaban a mi padre. Tiré la cerveza barata. Tiré el queso mohoso que mi madre había olvidado. Vaciar la nevera se sintió como vaciar mi mente. Cada artículo que caía en el cubo de la basura era un recuerdo que estaba borrando. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía. Las habitaciones resonaban. Caminé por el pasillo. Los suelos de madera dura brillaban. Los había pulido una última vez. Fui al garaje. Mi coche estaba lleno de mis artículos personales esenciales, mi portátil, mis documentos y la escritura del nuevo adosado que había alquilado en Richmond. Tenía una última parada que hacer antes de irme de la ciudad. Conduje hasta el banco. Me senté frente a una cajera llamada Sara que me conocía desde hacía años. Necesito cerrar mis cuentas, dije. Sara pareció sorprendida. ¿Todas? Tienes tus ahorros, la cuenta corriente, la cuenta conjunta. Ciérralas todas, dije. Quiero cheques de caja por los saldos y quiero eliminarme como usuaria autorizada en la tarjeta de crédito que le di a mi madre. De acuerdo, dijo Sara, tecleando rápidamente. En la cuenta conjunta, solo hay $40. Me reí. Por supuesto que sí. Está bien. Ciérrala. Y la tarjeta de crédito tiene un saldo de $3.000. Mi madre se había ido de compras antes de Italia. Por supuesto que sí. Págala con mis ahorros, dije. Dolió decirlo. Eran $3.000 de mi trabajo duro. Págala y luego cancela la tarjeta inmediatamente. Márcala como cerrada por solicitud del consumidor. Hecho, dijo Sara. Me entregó los cheques. Los guardé en mi bolso. Me sentí más ligera. Mi siguiente parada fue la oficina de correos. Establecí un reenvío de correo a un apartado postal en Richmond. No quería que tuvieran mi dirección física. Aún no. Luego, la tienda de teléfonos. Necesito un número nuevo, le dije al empleado. ¿Quieres transferir el antiguo?, preguntó. No, dije. Número nuevo, compañía nueva, todo nuevo. Sin embargo, conservé mi teléfono antiguo. No lo cambié.
Estaba en mi bolso, apagado. Lo necesitaba para una última cosa. Necesitaba saber cuándo aterrizaban. Necesitaba la confirmación. Conduje de vuelta a la casa una última vez. El sol comenzaba a ponerse. La lluvia había cesado. Me paré en el porche. La lavanda estaba en flor. Las flores moradas se mecían con la brisa. Lo siento, abuela, susurré. Sentí una repentina oleada de tristeza. Este era el único hogar que había amado. Este era el lugar donde aprendí que valía algo. Pero entonces recordé su voz. Un hogar es para vivir. El dinero es papel de libertad. No estaba perdiendo la lección. Me estaba llevando la lección conmigo. La casa era solo madera y piedra. La fuerza estaba en mí. Bajé los escalones. Cogí una ramita de lavanda y la puse en mi bolsillo. Dejé las llaves en la encimera de la cocina, tal como Ethan, el agente inmobiliario, había pedido. Los nuevos propietarios harían una última inspección mañana por la mañana y el cierre se realizaría electrónicamente al mediodía. Salí por la puerta principal. La cerré con llave. No miré atrás. Me subí a mi coche y conduje. Pasé por la escuela donde me acosaban. Pasé por el supermercado donde mi madre solía avergonzarme regateando por los cupones. Pasé por el almacén donde mi padre solía trabajar. Salí a la autopista. Encendí la radio. Canté una canción que no conocía. 2 horas más tarde, estaba en Richmond. Mi nuevo apartamento era más pequeño que la casa, pero era moderno. Líneas limpias, grandes ventanales, sin historia. Desempaqué mis cajas. Puse la sartén de hierro fundido de la abuela en la estufa. Puse mis libros en el estante. Esa noche, dormí en un colchón en el suelo porque la estructura de mi cama aún no se había montado. Fue el mejor sueño de mi vida. Me desperté a la mañana siguiente con un correo electrónico de Ethan. Asunto, cierre completado. Cuerpo, felicidades, Annabelle. La transferencia bancaria ha sido iniciada. Oficialmente has vendido. El dinero llegará a tu nueva cuenta mañana. Miré la pantalla. $980.000. Era libre. Pasé los siguientes 3 días estableciendo mi nueva vida. Exploré el vecindario. Encontré una cafetería que me gustó. Compré cortinas nuevas. No revisé mi teléfono antiguo. Lo dejé en un cajón. Estaba esperando el día 21. El día 21 llegó un domingo. Me desperté con un nudo en el estómago. Sabía su horario de vuelo. Lo había memorizado antes de irme. Aterrizaban en el aeropuerto de Portland a las 2 de la tarde. Para las 3:30 de la tarde, estarían en un taxi o un Uber de camino a la casa. De camino a su casa. O eso pensaban. Hice té. Me senté junto a la ventana en mi nuevo apartamento. También llovía en Richmond. Los imaginé. Estarían bronceados. Mi madre llevaría una bufanda nueva que compró en Roma. Mi padre se quejaría del largo vuelo y del espacio para las piernas. Estarían cansados pero satisfechos. Estarían pensando en el vino que bebieron. Estarían pensando en cómo me iban a acorralar esta noche. Annabelle, tenemos que hablar de la escritura. Annabelle, hemos decidido quedarnos permanentemente. Miré el reloj. 3:45 de la tarde. Deberían estar llegando ahora. Saqué mi teléfono antiguo del cajón. Lo encendí. Zumbó inmediatamente con llamadas perdidas de spam y correos electrónicos, pero los ignoré. No estaba usando este número para llamadas. Lo estaba usando como una ventana al desastre que había dejado atrás. Le había pedido a la señora Gabel, la vecina de enfrente, que vigilara las cosas. Le dije que me mudaba y vendía la casa, pero no le conté todo el drama. Solo dije, mis padres podrían estar confundidos cuando regresen. ¿Puedes avisarme si montan una escena? A la señora Gabel le encantó. Aceptó al instante. A las 4:02 de la tarde, mi nuevo teléfono vibró. Era un mensaje de la señora Gabel. Están aquí. Mi corazón martilleó.
Señor. Gabel, un taxi acaba de dejarlos. Mucho equipaje. Tu padre parece que comió bien en Italia. Jajaja. Miré la pantalla. Señora Gabel, están subiendo a la puerta. Tu madre está buscando las llaves. Cerré los ojos. Podía verlo. La cerradura de latón en la pesada puerta de roble. La llave que mi madre había guardado en su llavero durante un año. Señora Gabel, está probando la llave. No gira. Ahora lo intenta papá. Está sacudiendo la manija. Había cambiado las cerraduras el día que me fui. O más bien, los nuevos propietarios las habían cambiado el día que se mudaron. La joven pareja, Sara y Mark, estaban actualmente en el trabajo, pero habían instalado una cerradura inteligente y un teclado numérico. La vieja llave de metal dentada de mis padres ni siquiera encajaría en la ranura. Señora Gabel, están llamando. Nadie contesta. Tu padre está pateando la puerta ligeramente. Parece enfadado. Tomé un sorbo de té. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Señora Gabel, oh, vaya. Tu padre está gritando. Está rodeando la casa hacia la puerta del jardín. Está intentando entrar por detrás. La puerta trasera estaba cerrada con candado. Me había asegurado de eso. Señora Gabel, ha vuelto. Tiene la cara roja. Tu madre está llorando. Está sentada en una de las maletas. Entonces sucedió. Mi teléfono antiguo, sobre la mesa, se iluminó. Llamada entrante, móvil de mamá. Lo miré fijamente. La pantalla parpadeó. Móvil de mamá. Móvil de mamá. Móvil de mamá. No contesté. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Luego sonó de nuevo inmediatamente. Llamada entrante, móvil de papá. Era persistente. Llamó 3 veces seguidas. Esperé. Señora Gabel, la policía acaba de pasar pero no se ha detenido. Tu padre está gritando a su teléfono. Creo que te está dejando un mensaje desagradable. Esperé 5 minutos. El teléfono dejó de sonar. Apareció una notificación. Nuevo mensaje de voz. Respiré hondo. Pulsé reproducir. Altavoz activado. La voz de mi padre llenó mi apartamento tranquilo y seguro, pero no era la voz calmada y calculadora que había escuchado en la llamada accidental hace 3 semanas. Era un rugido salvaje. Annabelle, coge el maldito teléfono. ¿Qué diablos está pasando? La llave no funciona. Hay una cerradura inteligente en la puerta. No podemos entrar. Hizo una pausa, respirando pesadamente. Podía oír los coches pasar de fondo. ¿Dónde estás? ¿Cambiaste las cerraduras para ser mezquina después de que acabamos de pasar 3 semanas de viaje? Tu madre está agotada. Necesita usar el baño. Vuelve aquí y abre esta puerta ahora mismo. El mensaje terminó. Todavía no lo entendía. Pensaba que solo estaba siendo difícil. Pensaba que estaba dentro, escondida. No podía concebir un mundo donde yo realmente hubiera tomado medidas. 10 minutos más tarde, otro mensaje de voz. Este de mi madre. Su voz era aguda, teñida de pánico. Annie, cariño, por favor contesta. Estamos asustados. ¿Hay alguien dentro? Vi una sombra en la ventana. No eres tú. ¿Quién está en nuestra casa? Annie, ¿la alquilaste? No puedes hacer eso. Vivimos aquí. Nuestra casa. Todavía la llamaba nuestra casa. Luego, el mensaje de voz final. Esto fue 20 minutos más tarde. Mi padre de nuevo. Su voz era más baja ahora. ¿Peligrosa? Acabo de hablar con esa bruja entrometida de enfrente. La señora Gabel. Dice que te mudaste. Dice que vendiste la casa. Un largo silencio. Podía oír el viento soplando en el micrófono. La vendiste sin preguntarme. ¿Quién te crees que eres? Ese era un activo familiar.
Pequeña ingrata. Vendiste nuestra casa mientras estábamos fuera. Se rió. Un ladrido corto, lleno de incredulidad. Una carga hizo esto. ¿En serio? ¿Crees que eres lista? Estás en un mundo de problemas, niñita. Abandonaste a tus padres en la calle. Robaste nuestro capital. Espera un abogado, Annabelle. Espera a la policía. Voy a encontrarte y voy a quitarte todo lo que tienes. Clic, me senté en silencio. Su amenaza flotaba en el aire. Espera un abogado. Busqué mi carpeta. La carpeta que Vivien Hall había preparado para mí. Dentro había una copia de la escritura, el contrato de venta, la prueba de mi propiedad exclusiva, los recibos del trastero y el correo electrónico que confirmaba que había pagado la deuda de su tarjeta de crédito. No tenía miedo de su abogado. Miré el mensaje de la señora Gabel una última vez. Señora Gabel, están cargando las maletas en un Uber. Tu padre pateó mi cubo de basura. Se han ido. Se habían ido. Probablemente se dirigían a un motel barato. Tendrían que pagarlo ellos mismos. Tendrían que abrir sus maletas en una habitación estrecha que olía a humo rancio. Tendrían que darse cuenta de que el colchón que pensaban que tenían, mi casa, se había ido. Apagué el teléfono antiguo. Saqué la tarjeta SIM. Fui a la cocina y dejé caer el pequeño chip de plástico en el triturador de basura. Accioné el interruptor. Gruñido y crujido. La conexión estaba cortada. Fui a mi balcón. La lluvia había cesado en Richmond. El sol intentaba asomarse entre las nubes. Ya no era una víctima. Era una mujer con un plan, un nuevo hogar y casi $1 millón en el banco. Pero sabía que no había terminado. Mi padre era un matón, y los matones no se rinden cuando pierden. Redoblan la apuesta. Dijo que me encontraría. Bueno, que lo intentara. Estaba lista. Fui a mi escritorio y abrí mi portátil. Tenía un borrador de correo electrónico guardado. Era un correo para mis padres. Aún no lo había enviado. Contenía una cosa, la dirección del trastero donde sus vidas estaban actualmente encerradas y el código del candado. Añadí una línea al correo electrónico, os escuché por teléfono hace 3 semanas. Olvidasteis colgar. Pasé el ratón por encima del botón de enviar. No, todavía no. Enviarlo ahora les daría un cierre. Explicaría las cosas. No quería darles nada todavía. Quería que se sentaran en esa habitación de motel y se preguntaran. Quería que sintieran la confusión que yo sentí cuando era niña. Cerré el portátil. Se lo diría mañana. Por esta noche, iba a pedir una pizza, sentarme en mi suelo y disfrutar del silencio de un hogar que era 100% mío. Pero la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, sonó mi nuevo teléfono. No reconocí el número. Era un código de área local, pero no uno que conociera. Hola, contesté. Annabelle Green, dijo una voz de hombre. ¿Oficial? ¿Severa? Sí. Soy el oficial Miller del Departamento de Policía de Portland. Recibimos una denuncia presentada por un tal Harold Green por robo de propiedad y abuso de ancianos. Necesitamos hablar con usted. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Abuso de ancianos? ¿Robo? Mi padre no solo estaba buscando un abogado. Estaba tratando de que me arrestaran. Le escucho, dije, con voz tranquila. El señor Green afirma que usted vendió su casa sin su permiso y robó aproximadamente $50,000 en bienes personales. Dice que usted ha huido. Respiré hondo. Oficial, dije, soy la única propietaria de esa propiedad. Tengo la escritura. Tengo la factura de venta. Y mis padres eran invitados que no pagaban alquiler. También he colocado sus bienes en un trastero pagado. No he robado ni una sola cuchara. Hubo una pausa. ¿Tiene documentación para esto?, preguntó el oficial. Su tono cambió ligeramente, menos acusatorio, más curioso. Tengo todo, dije. Puedo enviárselo por correo electrónico ahora mismo. Junto con la información de contacto de mi abogada,
Vivian Hall. Por favor, hágalo, dijo. Si lo que dice es cierto, esto es un asunto civil, no penal. Pero teníamos que hacer un seguimiento. Entiendo, dije. Lo estoy enviando ahora. Colgué. Mis manos temblaban un poco ahora. Había llamado a la policía contra su propia hija. Estaba dispuesto a verme con esposa solo para salirse con la suya. Envié el correo electrónico a la policía. Luego llamé a Vivian. Está empezando, le dije. Que vengan, dijo Vivian. Estamos listos. Colgué y miré por la ventana. El miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una ira fría y dura. Quería una pelea. Quería un enfrentamiento. De acuerdo. Cogí mi teléfono. No me iba a esconder. Envié el correo electrónico a mis padres con la información del trastero, pero cambié el texto. En lugar de solo el código, escribí: si queréis hablar, reuníos conmigo mañana, a las 10 de la mañana, en el Maple Street Café en Richmond. Venid solos. Era un riesgo traerlos aquí, pero necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba decirles las palabras a la cara. Necesitaba terminar esto. Pulsé enviar. El juego había terminado. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Llegué al Maple Street Café 15 minutos antes. Elegí una mesa en el centro de la sala. Quería testigos. Quería ruido. Pedí un café solo y observé la puerta. A las 10:05 de la mañana, entraron. Tenían un aspecto terrible. Mi padre llevaba ropa arrugada, probablemente la misma que usó en el avión. Su cara estaba manchada y roja. Mi madre parecía más pequeña, sus ojos se movían nerviosamente por la sala. No llevaba su nueva bufanda italiana. Me vieron. Mi padre se abalanzó, sacando una silla con tanta fuerza que raspó ruidosamente contra el suelo. La gente se volvió a mirar. Tienes mucho descaro, siseó, golpeando la mesa con las manos. Sentada aquí bebiendo café mientras tus padres no tienen hogar. Mi madre se sentó lentamente. Me miró con ojos húmedos y suplicantes. Annie, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Somos familia. Vendí mi casa, dije con calma. Era mía para venderla. Era nuestro futuro, gritó mi padre. Una camarera se acercó con aspecto preocupado, pero la despedí con un gesto. Gastamos ese dinero criándote. Nos debes esa casa. No os debo nada, dije. Eres una ladrona, escupió. Te voy a demandar. Le voy a contar a todo el mundo la hija horrible e ingrata que eres. Nos estás cortando el grifo porque eres egoísta. No soy egoísta, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono antiguo. Había guardado la grabación. Solo estoy escuchando, dije. ¿Qué? Frunció el ceño mi madre. Coloqué el teléfono en la mesa entre nosotros. Pulsé reproducir. El sonido era bajo pero claro. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse mientras sus propias voces llenaban el espacio entre nosotros. Es una carga. Siempre lo ha sido. El rostro de mi padre se puso pálido. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Presiona un poco. Firmará. Para el próximo año, esa escritura tendrá nuestros nombres. Mi madre jadeó. Se cubrió la boca con la mano. Es débil. Se siente culpable tan fácilmente. Dejé que sonara hasta el final, hasta que el sonido de su risa resonó desde el altavoz. Luego lo detuve. El silencio en la mesa era pesado. Mi padre no podía mirarme. Miraba la taza de café. Mi madre estaba llorando, pero no era el llanto manipulador al que estaba acostumbrada. Era el llanto de alguien que había sido descubierto. Me llamasteis, dije, con voz firme. Hace 3 semanas. Olvidasteis colgar. ¿Fue? Fue el vino, balbuceó mi padre, con voz débil. Solo estábamos hablando, desahogándonos. No significaba nada. Significaba todo, dije. Significaba que no me queréis. Queréis lo que puedo daros.
Y he terminado de dar. Mi padre intentó recuperarse. Intentó encontrar la ira de nuevo porque la ira era la única herramienta que sabía usar. Así que eso es todo, se burló, aunque no había calor en ello. Hoy es una mala conversación y destruyes nuestras vidas. Nos dejas sin nada. No os dejé sin nada, le corregí. Pagué la deuda de vuestra tarjeta de crédito. Pagué 6 meses de almacenamiento para vuestras cosas. Y os dejé el dinero restante de la venta de los muebles que no quería. Está en un sobre en el trastero. Somos tus padres, gimió mi madre. ¿Qué se supone que hagamos? No tenemos a dónde ir. Tenéis los $150.000 que os dejó la abuela, dije. Eso se ha ido. Lo sabes. Entonces tenéis un problema, dije. Pero no es mi problema. Sois adultos. Sois capaces. Buscad trabajo. Alquilad un apartamento que podáis pagar. Resolvedlo. Me levanté. Mis piernas se sentían fuertes. Los miré. Por primera vez en mi vida, parecían pequeños. Parecían 2 personas que habían tomado una serie de malas decisiones y finalmente estaban enfrentando las consecuencias. No soy vuestro plan de jubilación, dije. No soy vuestro banco, y ciertamente no soy vuestra carga. No puedes simplemente irte, gritó mi padre. Empezó a levantarse. Me incliné cerca. Mírame. Si sales por esa puerta, amenazó, señalándome con un dedo tembloroso, no vuelvas nunca más. Estás muerta para nosotros. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero fue genuina. Papá, dije suavemente, he estado muerta para vosotros durante años. Simplemente no os disteis cuenta hasta que dejaron de llegar los cheques. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Oí a mi madre llamar mi nombre. Annie. Annie, por favor. No me detuve. Empujé la puerta de cristal y salí a Maple Street. El aire era fresco. El otoño había llegado a Richmond. Las hojas se estaban volviendo doradas y rojas. El viento me dio en la cara, fresco y limpio. Esperaba sentir culpa. Esperé que ese familiar peso pesado aplastara mi pecho, pero no llegó. En su lugar, sentí espacio. Sentí espacio en mi pecho para respirar. Sentí el ritmo de mis propios pasos en el pavimento. Caminé hacia mi coche. No miré hacia la ventana de la cafetería. Sabía que estaban mirando, pero no me importaba. Me estaba yendo sin prender fuego. No necesitaba quemar puentes. El puente se había derrumbado hacía mucho tiempo. Simplemente, por fin, estaba de pie al otro lado. Un año después, estaba en mi jardín. Era un jardín pequeño, nada que ver con la extensa superficie de la casa victoriana de la abuela Lorraine, pero era mío. Era un patio cercado detrás de mi adosado en Richmond. Estaba de rodillas en la tierra, cavando. La tierra olía rica y oscura. Coloqué el cepellón de una planta de lavanda en el agujero. Apreté la tierra a su alrededor con firmeza. Crece fuerte, susurré. Mi vida se había vuelto tranquila, pero no estaba vacía. Todavía trabajaba como contadora, pero había comenzado un proyecto paralelo. Los fines de semana, impartía talleres en el centro comunitario. Lo llamé Defensa Financiera para Mujeres. Enseñaba a las mujeres a leer contratos. Les enseñaba a proteger sus activos. Les enseñaba que decir no era una frase financiera completa. La semana pasada, una joven se me acercó después de clase. Estaba llorando. Me dijo que su hermano la estaba manipulando con la culpa para que firmara un préstamo. Le tomé la mano. No lo hagas, le dije. Tu valía no es una moneda. Me abrazó. Sentí como si estuviera abrazando a mi yo más joven. Mis padres nunca volvieron a contactarme. Supe por mi tía que se habían mudado a Florida, a un pequeño parque de caravanas. Mi padre trabajaba a tiempo parcial como guardia de seguridad. Mi madre trabajaba en un supermercado. Estaban sobreviviendo. Lo estaban resolviendo, tal como dije que harían. Dentro de mi casa, en la pared de mi oficina,
había enmarcado dos cosas. La primera era la escritura de este adosado, pagada en su totalidad. La segunda era una carta que había encontrado en la vieja caja de herramientas de la abuela Lorraine, metida debajo de una llave inglesa. No la había encontrado hasta que estaba deshaciendo las maletas en Richmond. Decía, Annie, un día te darás cuenta de que eres más fuerte que todos nosotros. Cuando llegue ese día, no tengas miedo de estar sola. Los cimientos son la parte más importante de la casa, y tú, querida, eres piedra maciza. Me limpié la tierra de las manos y me levanté. El sol se estaba poniendo, proyectando un brillo dorado sobre la nueva lavanda. Aún no había crecido del todo, pero estaba viva. Estaba sana. Me senté en el escalón trasero y bebí un vaso de té helado. Durante años, creí la mentira. Creí que yo era el peso que arrastraba a todos. Respiré hondo el aire con aroma a lavanda. Yo no era la carga. Nunca lo fui. Yo era los cimientos. Y ahora, finalmente, podía construir lo que quisiera.